¿Cómo desapareció una de las legiones más poderosas de Roma? La novena Legión Hispana, un ejército temido y respetado, sirvió bajo César. Combatió en las tierras más peligrosas del imperio y defendió los límites de la civilización romana. Pero un día, sin explicación, sus registros se desvanecieron. Miles de hombres, oficiales y estandartes, borrados de la historia. Hoy, su destino sigue siendo uno de los mayores enigmas de la antigüedad. Un ejército entero, hombres disciplinados, endurecidos por décadas de guerra, desaparecieron sin dejar rastro. La novena Legión Hispana, uno de los cuerpos militares más famosos de Roma, se desvaneció de la historia como si nunca hubiera existido. ¿Qué ocurrió con ellos? Lo que vas a escuchar te sorprenderá. Pero antes, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos relatos históricos. Para entender el misterio, debemos viajar al corazón de Roma. En su apogeo, el imperio se sostenía gracias a las legiones. Formaciones militares de unos 5.000 hombres entrenados para luchar, construir y morir por Roma. Eran el símbolo del poder romano, su herramienta de conquista y control. Entre todas ellas, destacaba la Legión Novena Hispana. Su origen se remonta a las campañas de Julio César en Hispania durante el siglo I a.C. César, general y futuro dictador de Roma, la utilizó en sus guerras contra los pueblos de la península y más tarde, en la célebre Guerra de las Galias. Tras César, la novena acompañó a Augusto, primer emperador, consolidando su dominio en el norte de Hispania. Con una historia gloriosa, fue enviada a las regiones más conflictivas del imperio, Panonia, Germania y finalmente Britania, donde el nombre de Roma todavía era resistido por tribus indómitas. Allí empezaría el enigma. La novena llegó a Britania en el año 43 después de Cristo, durante la invasión ordenada por el emperador Claudio. Fue una de las legiones responsables de someter a los britanos, pueblos celtas acostumbrados a la guerra y a emboscadas en un territorio salvaje. Décadas después, en el año 60 después de Cristo, la novena enfrentó una de sus pruebas más duras: la rebelión de Boudica, reina de los Icenos. Su ejército de tribus arrasó ciudades romanas y se enfrentó a la novena en batalla. Según el historiador Tácito, la legión fue casi aniquilada. Solo unos pocos sobrevivieron gracias a la intervención de su comandante, Quinto Petilio Cerial, un general experimentado. Pese a las pérdidas, la novena fue reforzada y permaneció en Britania. Bajo el mando de Cneo Julio Agrícola, gobernador romano de la isla a finales del siglo I, la legión participó en campañas hacia el norte, intentando someter a los pueblos de Caledonia, la actual Escocia. Allí, sin embargo, Roma se topó con una resistencia feroz. La última mención segura de la novena se encuentra en Eboracum, actual York, hacia comienzos del siglo II. Allí estaba acuartelada, pero después, los registros enmudecen. La desaparición de la novena ha dado lugar a múltiples hipótesis. Destrucción en Britania. Durante el reinado del emperador Trajano, entre los años 98 y 117, se registran revueltas en el norte de la isla. Algunos historiadores creen que la novena marchó contra las tribus caledonias y fue aniquilada en una emboscada masiva. Esto explicaría el silencio de las fuentes posteriores. Roma pudo haber ocultado la derrota para evitar un golpe a su prestigio. Traslado y desaparición en el continente. Inscripciones halladas en los Países Bajos y Germania sugieren que partes de la novena pudieron haber sido trasladadas al continente. Según esta teoría, no cayó en Britania, sino en campañas contra los pueblos germanos. La falta de registros claros alimenta la confusión. ¿Fue reconstituida, dividida o simplemente borrada de los archivos? El final en Oriente. Otra hipótesis plantea que la novena fue enviada al este, quizás a Armenia o Partia, donde Roma enfrentaba constantes guerras. Si fue destruida allí, las fuentes tampoco lo mencionaron. Un hecho extraño, dado que las derrotas contra los partos solían registrarse con detalle.
Lo cierto es que tras el año 120, la novena desaparece de todas las listas oficiales de legiones. Roma, meticulosa en sus registros, borró todo rastro de ella. La desaparición de la novena no fue un hecho menor. Su ausencia obligó a Roma a reforzar la isla con nuevas tropas, como la Sexta Legión Victrix, que reemplazó a la novena en Eboracum. El silencio de los cronistas romanos es revelador. Historiadores como Dion Casio y Suetonio, que detallaron campañas y rebeliones, nunca mencionaron el destino final de la legión. El vacío en los registros podría ser intencional. Roma evitaba difundir derrotas humillantes, especialmente si implicaban la aniquilación de una legión completa. El caso recuerda a la tragedia de la Legión 17, 18 y 19, destruidas en Germania en el año 9 después de Cristo, por Arminio. Esa derrota fue documentada, pero con vergüenza. Quizás, con la novena, Roma eligió el silencio absoluto. El destino de la novena Legión Hispana sigue siendo un misterio que cautiva a historiadores y arqueólogos. ¿Fueron masacrados en las tierras brumosas de Escocia? ¿Perecieron lejos de casa en una guerra olvidada de Oriente? ¿O fueron simplemente disueltos, sus nombres borrados para siempre? Lo cierto es que la novena vive hoy más en su ausencia que en su historia. Su enigma ha inspirado novelas, películas y debates académicos. La desaparición de una legión entera nos recuerda que incluso el poder de Roma, con toda su maquinaria militar y su obsesión por el registro, no pudo escapar al olvido. Quizás la novena legión no desapareció en un solo instante. Quizás se desvaneció lentamente, tragada por el silencio de la historia. Y es en ese silencio donde todavía marcha, desafiando a quienes intentan descifrar su destino. Si disfrutas este tipo de historias y quieres apoyar el canal, puedes invitarme un café, en el enlace que dejo en la descripción. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más contenido.